El Mundial los puso en el radar, pero ellos venían luchando hace décadas. Un país que decidió independizarse y buscar, sin recursos naturales, su supervivencia en el mundo. Un archipiélago de 10 islas, con una población de tan solo 529.000 habitantes, perdido en el Atlántico, lejos de las grandes capitales del poder. 11 guerreros que pusieron contra las cuerdas a la Argentina de Messi, pero que años atrás ya habían puesto contra las cuerdas al país de Cristiano Ronaldo. No tenían petróleo, ni oro, ni ejército imperial, solo su memoria africana, su herencia portuguesa, sus sequías, sus hambrunas y una terquedad histórica por sobrevivir. Esta no es la historia de una selección de fútbol, es la historia de un país que muchos no conocíamos y que hoy nos ha conquistado a todos. Sin embargo, este país tiene más historia que los 120 minutos jugados en Miami. Hoy vas a ver cómo un ingeniero agrónomo desafió a un imperio entero, cómo un país aliado arriesgó todo para financiar su independencia y por qué el sueño de ver una supernación africana unida se fue a la basura. Esta es la historia de una traición sangrienta, un sueño roto por el racismo interno y el hombre que intentó unir dos mundos pero que terminó con una bala en el pecho. Esta es la historia de la verdadera patria milagro, Cabo Verde. Hay una leyenda hermosa sobre Cabo Verde. Dicen que cuando Dios terminó de crear el mundo, miró sus manos y vio que todavía le quedaban unas migajas de tierra pegadas entre los dedos y simplemente las sacudió sobre el Atlántico. Y de esas migajas nacieron las islas de Cabo Verde. Probablemente la historia no sea verdad, pero como metáfora es perfecta, porque Cabo Verde parece exactamente eso, un puñado de tierra lanzada al océano. 10 islas, 9 habitadas, un archipiélago pequeño, seco, volcánico, con su capital Praia mirando hacia el Atlántico, pero lejos de esas grandes capitales de poder. No es una tierra de grandes ríos, ni grandes selvas infinitas, ni oro, ni petróleo, ni diamantes. De hecho, ese es el primer dato que uno tiene que entender, y es que Cabo Verde no nació bendecido por la abundancia, nació batallando contra la escasez e incluso contra la traición. A diferencia de muchos países africanos, cuando los portugueses llegaron en el siglo XV, las islas estaban deshabitadas. No había un reino que conquistar, no había una civilización indígena local que someter, no había una capital antigua que destruir. Habían islas simplemente vacías, era solamente viento, sal, volcanes y mar. Los portugueses comenzaron a poblarlas por allá en los años 1460. Por su ubicación, Cabo Verde se convirtió en escala estratégica del imperio portugués sobre el Atlántico. Muy rápido entendieron que Cabo Verde no era valioso por lo que tenía bajo de la tierra, porque no había nada. Era valioso por algo mucho más importante, y es que Cabo Verde estaba en la mitad del camino entre África, Europa y América. Y en los siglos de los grandes imperios, pues estar en la mitad de una ruta continental podía ser, como ustedes saben, una bendición o una condena. Las islas se volvieron un punto de paso para barcos, comercio, rutas coloniales, pero especialmente para una de las heridas más grandes de la historia, el tráfico transatlántico de esclavos. Las islas funcionaban como un punto de acopio o un centro de distribución de personas esclavizadas. Desde África llegaban a Cabo Verde y luego iban a ser enviadas a Brasil, el Caribe y Estados Unidos. Tras la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, la economía en Cabo Verde perdió buena parte de la función económica. Dependían de comercio de esclavos. Y fue ahí donde empezó otra forma de tragedia. Pues porque, en pocas palabras, ya no eran útiles porque las islas no tenían grandes recursos naturales, no tenían tierra fértil capaz de alimentar a todos. Y la agricultura que servía era frágil, de secano, que era básicamente, en resumen, la agricultura tradicional que depende exclusivamente del agua lluvia para cultivar. Así, como era vulnerable el clima por el agua, llegaron las sequías porque no llovía, y con las sequías las hambrunas. Durante décadas, Cabo Verde vivió atrapado entre tres palabras: escasez, dependencia y migración. Dependencia de la ayuda externa, migración a otros países y familias enteras aprendiendo que pues, en una isla pequeña y sin nada, a veces el horizonte no es paisaje, es salida. Y acá aparece la pregunta central de esta historia. ¿Cómo hizo un archipiélago seco, pobre, aislado, sin grandes recursos naturales como le he mencionado, sin ejército, con una población diminuta, para liberarse del yugo de un imperio titánico como Portugal? La respuesta tenía un nombre propio: Amílcar Cabral, un ingeniero agrónomo, un gran intelectual africano de la época, un hombre que había nacido en Guinea-Bissau con sangre caboverdiana, que entendió algo que Portugal no quería ver, y es que estas islas aparentemente débiles e inservibles y esa selva aparentemente olvidada podían convertirse en el principio del fin de un imperio. ¿Por qué? Mire, para la época Guinea-Bissau y Cabo Verde eran dos colonias portuguesas separadas por el océano, pero unidas por el mismo infierno, el yugo de Lisboa.
Cabo Verde era una roca seca azotada por hambrunas y Guinea-Bissau era una selva que explotaba maní, aceites y esclavos sin piedad. Cabral entendió algo que nadie más vio. Separados, Portugal los iba a aplastar, pero unidos Cabo Verde y Guinea-Bissau serían tal vez invencibles. Así que en 1956 Cabral funda el PAIGC, que era básicamente el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. El objetivo, pues crear una sola nación, que era una utopía en el papel, algo que era difícil de conseguirse, pero que tal vez era la única forma de ganarle un ejército europeo con rifles modernos y tecnología. Amílcar no necesitaba agricultores con machetes, necesitaba aliados con dinero, armas y las peloticas bien puestas. Él no era un aparecido, él había estudiado en Lisboa, pero, ojo acá, Portugal lo envió a Guinea-Bissau a hacer un censo agrícola, a mirar cuántas personas trabajan en el campo, y ese trabajo terminó siendo la fachada perfecta. Recorrió más de 60.000 kilómetros, viajó por todo el país, conoció cada mapa, cada piedra, cada árbol, cada animal que había en el terreno, cada insecto. Se ganó la confianza de los campesinos locales. Y mientras Portugal creía que le estaba haciendo el censo agrícola, pues Cabral estaba dibujando el mapa de la futura guerrilla independista. Y es aquí donde entra otro gigante, Ghana, el país de la Estrella Negra, también lo vimos en el Mundial. Ellos acaban de hacer historia, convirtiéndose en la primera colonia negra en independizarse del Reino Unido en el 57. Y su presidente Kwame, que no va a mencionar el resto del nombre porque no lo sé pronunciar, pues tenía una obsesión, el panafricanismo. Esa idea hermosa que tanto intentó Gaddafi, pero que jamás han permitido realizarla a los africanos. Ghana pensaba que ningún país africano estaría libre hasta que todo el continente lo estuviera. Así que Kwame, cuando vio a Cabral, dijo: a este hombre hay que darle todo, hay que ayudarle. Así se convirtió Ghana en el pulmón de la revolución de Cabo Verde. Y Guinea-Bissau les otorgó financiamiento secreto, refugio para los perseguidos y campos de entrenamiento militar. En las bases ganesas, los campesinos de Guinea y Cabo Verde empezarían a aprender rápidamente tácticas de guerrilla. Y así, lo que empezó como una organización política, un partidito que no tenía fuerza, terminó convirtiéndose en una guerra colonial abierta en las selvas de Guinea-Bissau. Pero Portugal no se iba a quedar quieto. Portugal desplegó aproximadamente 30.000 soldados, todos respaldados por la Fuerza Aérea con cazas Fiat G91 y helicópteros Alouette 3 de fabricación francesa. La guerrilla de Cabral empezó con unos solo cientos de campesinos, digamos, inexpertos y mal armados, pero en el pico de la guerra llegarían a ser más o menos unos 8.000 a 10.000 guerrilleros activos organizados. La proporción era casi de 3-1 a favor de Portugal, sin contar la obvia superioridad tecnológica europea. Al inicio la guerrilla de Cabral usaba machetes y rifles viejos, sí, pero gracias al apoyo del bloque comunista liderado por la Unión Soviética, Cuba y China, porque estaban en plena Guerra Fría, el armamento dio un giro de 180 grados para los caboverdianos. Les dieron el rifle AK-47 bien conocido, que es el arma definitiva de la selva. Soportaba el lodo y la humedad de los pantanos de Guinea, mucho mejor que los rifles G3 de los portugueses. Les dieron lanzacohetes RPG-7, sí, esos de Call of Duty, cruciales para emboscar los convoyes blindados portugueses en los caminos que iban por tierra. Y la joyita de oro, los misiles Estrela, que eran básicamente armas de tierra-aire portátiles que se podían lanzar desde el hombro, y con ellos derribaron varios aviones y helicópteros portugueses. Eso fue un golpe durísimo para el imperio luso. Portugal empezó a perder el control del aire y sus soldados en tierra empezaron a sentirse aislados y aterrorizados. Así que Portugal empieza a respirar rápido, ya que la guerra en África para el momento, sumando las de Angola y Mozambique, que también estaban peleándolas, se les tragaba casi el 40% del Producto Interno Bruto y del presupuesto nacional. El país europeo estaba casi en quiebra. Miles de jóvenes comenzaron a morir o a huir para evitar el servicio militar de la dictadura fascista de Lisboa, que no cedía. En el 74, los propios militares portugueses de rango medio, y ya hartos de una guerra imposible de ganar en la selva, que era como el Vietnam de Portugal, pues dieron un golpe de estado y dijeron no más. Ese golpe de estado en Lisboa fue conocido como la Revolución de los Claveles. Derrocaron a la dictadura de Marcelo Caetano e inmediatamente iniciaron una retirada y la descolonización de África. Miren, Portugal no cayó en Europa, lo hicieron caer en las selvas de Guinea. Los hombres de Cabral, como si fuese un milagro, comienzan a humillar al ejército portugués. Se convierten en la guerrilla más efectiva de África para la época. Incluso en las zonas que la guerrilla le arrebataba a Portugal, digamos las zonas liberadas, Cabral creó escuelas de selva para alfabetizar y educar a la población, hospitales de campaña y un sistema de comercio justo, cuando las revoluciones y las guerrillas funcionaban, no como hoy. No solo destruyeron el estado colonial, estaban construyendo un país nuevo en medio de la guerra. Incluso Cabral viajó a la ONU, logrando que se reconociera su partido como observadores legítimos de Guinea. Es decir, Portugal quedó aislado políticamente y diplomáticamente. Ya la salida estaba a la vuelta
vuelta de la esquina, la independencia. Convenció a Fidel Castro de enviar médicos y asesores militares cubanos para entrenar y curar a su gente en guerra. El sueño estaba a punto de cumplirse, pero una traición lo arruinaría todo. Para enero de 1973, en Conakry, Guinea, la policía secreta portuguesa, la PIDE, se juega una última carta sucia. Ya saben que no pueden vencer a Cabral en la selva, así que empiezan a comprar y a sobornar a algunos de sus propios hombres. La paranoia obviamente entró en las guerrillas de Guinea y Cabo Verde, y los guerrilleros de Guinea-Bissau comienzan a pensar que los líderes de Cabo Verde, que eran más educados y de la piel más clara, pues se fueran a quedar con los puestos de mando al final de la independencia. Así que Inocencio Cani, que de Inocencio no tiene nada, un comandante del propio partido de Cabral, casi que su mano derecha, y probablemente comprado por la policía portuguesa, se montó a lo Hollywood un puesto de control falso en la carretera frente a la casa del líder revolucionario. Cuando Cabral estaba regresando en automóvil junto a su esposa, tras asistir a una recepción en la embajada polaca, fue interceptado y llenado a tiros con una ametralladora. Amílcar Cabral murió asesinado por las mismas manos que iba a liberar, pero el asesinato del héroe de Cabo Verde no destruyó el movimiento independentista. De hecho, fue al contrario, enfureció a las masas y hasta aceleró la ofensiva. Las guerrillas de Cabral declararon de manera unilateral la independencia de Guinea-Bissau en las zonas que ya tenían controladas. Y el hermano de Amílcar, porque tenía un hermano, Luis Cabral, fue nombrado primer presidente de esa nueva república en armas. El plan de Amílcar siempre fue fusionar Guinea-Bissau y Cabo Verde en un solo país. Ambos compartían el mismo partido gobernante, la misma lengua. Sin embargo, en 1980, un golpe de estado en Guinea-Bissau derrocó al presidente Luis Cabral, que no llevaba mucho tiempo. Las tensiones políticas se rompieron y la alianza con Cabo Verde pues se rompió y decidieron seguir su camino en solitario. Eso sí, ya los caboverdianos eran un país independiente. ¿Para qué la historia hoy? Hoy Cabo Verde es una cultura criolla, una mezcla de memoria africana con lengua portuguesa, música, migración, catolicismo, marineros, pescadores, comerciantes, esclavitud, sequía y eso sí, resistencia. Por eso su idioma cotidiano no es simplemente el portugués. En la calle, en la casa, en la música, vive el criollo caboverdiano y ahí aparece una palabra que explica mucho de ese país y que no nos mostraron en el mundial: moravesa. La moravesa es difícil de traducir, es como decir la hospitalidad para nosotros, la calidez, esa forma tranquila y amable de recibir al otro. Pero en Cabo Verde no es solo una palabra turística, es una filosofía nacional. Un pueblo seco por la geografía, pero cálido por la cultura. Cualquiera diría que podrían ser un país violento con lo que les ha tocado batallar. Un país que aprendió a sobrevivir sin abundancia, pero no sin alegría. Y eso es lo más loco de Cabo Verde. La geografía le negó casi todo, pero la cultura le devolvió algo. Música, diáspora e identidad, una forma de estar en el mundo. Hoy incluso el Banco Mundial resumió este desafío como si fuera un milagro de forma brutal. Solo alrededor del 10% de la tierra en Cabo Verde es cultivable. ¿Quién sobrevive con eso? Sus recursos minerales son escasos y aún así existen cuando no tienen cómo subsistir. Viven del turismo, que cubre aproximadamente entre el 21 y 25% de su Producto Interno Bruto. Atraen a más de 1 millón de visitantes al año gracias a sus hermosas playas y eso sí, una estabilidad política enorme porque sí hay democracia allá. Y yo soy crítico de la democracia, pero allá existe. Por eso Cabo Verde, cuando entró a la cancha en el Mundial, no entró solo una selección. Entró Bociña, entraron 10 guerreros y entró una nación entera. Una nación que ya había enfrentado imperios antes de enfrentar a Messi. Una nación que ya había desafiado potencias antes de mirar de frente a Lamine Yamal. Y no se confunda, porque Cabo Verde no llegó al Mundial para hacer sorpresa. Llegó para recordarle al mundo que todavía existen países pequeños con historias gigantes. Muchas gracias.